a lo que es la patología del ganglio linfático y también igual de la médula ósea. Nosotros sabemos de que existen pues diversas enfermedades que pueden ir comprometiendo a los diferentes órganos, llámense esto pues sistema respiratorio, sistema digestivo, y ahora toca estudiar un poco la enfermedad que compromete ganglios linfáticos y que compromete la médula ósea, que es el principio de esta patología, ¿no? Estudiar las leucemias y estudiar los linfomas. Pero naturalmente vamos a tener una vista un poco primero panorámica, recordando un poco desde la histología básica, un par de slides, de cómo es que estos tejidos se desarrollan para poder entender mejor cómo es que se van a desarrollar las enfermedades. Y ustedes saben de que en la médula ósea se originan todos los elementos formes, tanto de la sangre como también tanto en cierta forma del ganglio linfático, porque naturalmente en esta médula ósea, a partir de una célula madre totipotente, se va a ir diferenciando diferentes estirpes celulares, ¿no? Una estirpe celular que es la que va a dar origen al tejido linfoide, otra que va a dar origen a los megacariocitos, a la serie mieloide, y así sucesivamente. Entonces tenemos que aquí las diferentes series hematológicas, la célula madre stem cell y dos células madre progenitoras, una que va a dar origen al tejido linfoide y otra que se va a encargar prácticamente de dar origen a todos los otros elementos sanguíneos. Y así tenemos que, ya cuando ya tengo una célula comprometida, a partir de una célula pluripotente, tengo ya una célula unipotente que va a dar origen a una estirpe celular específica. De esta forma yo tengo a una célula blástica que va a dar origen a una célula madura, en este caso un eritrocito, y la célula progenitora va a ser un proeritroblasto. Recordemos de que el sufijo blasto involucra una célula inmadura. Así tenemos igual para los linfocitos, la célula blástica va a ser el linfoblasto. El mieloblasto es un precursor que es común tanto para los neutrófilos, eosinófilos como para los basófilos. Y el monocito se va a originar a partir de un monoblasto y las plaquetas a partir de un megacariocito. ¿Okay? Entonces eso es en líneas generales cómo es que se organiza la médula ósea. Ahora bien, vamos a estudiar las diferentes patologías. Nosotros sabemos que existen patologías benignas y existen patologías malignas. Esta primera parte vamos a hablar de los trastornos benignos, básicamente los trastornos inflamatorios. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista tenemos trastornos que van a comprometer, por ejemplo, a una de las líneas hematológicas que son los leucocitos. Estos leucocitos pueden ser que tienen una cantidad, un promedio normal. Los procesos patológicos que involucran a los leucocitos pueden ser aquellos que originan una disminución de los leucocitos y otros que van a originar un incremento en los leucocitos. Los primeros son las leucopenias y los segundos son los procesos proliferativos, que pueden ser reactivos o neoplásicos, que es lo principal que nos vamos a dedicar en las siguientes diapositivas. Asimismo tenemos otros trastornos a nivel del ganglio linfático, por ejemplo, como son en principio las patologías benignas, los procesos inflamatorios. Todos los procesos inflamatorios que involucran al ganglio linfático, cuando son benignos, inflamatorios, pueden ser de dos tipos, específicos o inespecíficos. Los específicos, llamémosle aquellas lesiones en las cuales yo tengo un agente causal. Sea, por ejemplo, una initis tuberculosa, es un proceso específico. ¿Por qué? Porque tengo un agente que en este caso es una micobacteria. Pero tengo todos los otros procesos inespecíficos que pueden originar trastornos en el ganglio que pueden ser agudos o crónicos. Por ejemplo, tengo una muela que se me ha picado, tengo una inflamación de la encía y inmediatamente el ganglio de la región cervical se me va a aumentar de volumen y se va a producir una hiperplasia. Eso es una linfadenilitis, por ejemplo, inespecífica. Cuando hablábamos de los leucocitos, hablábamos de que podían estos estar disminuidos en números, y a eso se conocía como leucopenia, y tenemos diferentes causas.
Uno, cuando hay una disminución específica en el número de los neutrófilos, y a eso se conoce como neutropenia, y esta neutropenia puede ser por dos causas. Una, porque hay una producción inadecuada, y a eso se conoce como el nombre de granulopoiesis inadecuada o ineficaz, y otra en la cual no está afectada la producción, o sea, se produce normalmente la cantidad de leucocitos o neutrófilos en este caso, sino que hay una mayor destrucción de ellos. Y a ese proceso, naturalmente, como por ejemplo en cualquier proceso infeccioso, también va a originar en algunos casos una leucopenia. También igual, en el caso de los linfocitos, puede existir una linfopenia, que por ejemplo tenemos en el caso de las inmunodeficiencias. Por ejemplo, el SIDA, ya deben haber estudiado tal vez ese proceso, ahí se produce un cuadro de linfopenia producto de una infección viral en ese caso. Los fármacos también, los corticoides en general, tienen esa tendencia también a inducir una leucopenia. Enfermedades autoinmunes, desnutrición, procesos infecciosos víricos también son causas de una disminución en los leucocitos. Habíamos hablado también de que otra de las causas de las leucopenias podría ser una disminución en la producción. Y eso sucede, por ejemplo, en algunos casos en los cuales hay una disminución de todas las series hematológicas. Cuando eso sucede, a esa patología se le conoce con el nombre de anemia plástica. También de la misma forma, cuando hay tumores, neoplasias que van a invadir la médula ósea, van a invadir la fábrica y por lo tanto también van a constituir procesos que van a originar una supresión o una disminución en la producción de los elementos sanguíneos. Existen otras patologías como por ejemplo exposición a fármacos, granulopoiesis ineficaz. En este caso tenemos dos patologías muy importantes que las vamos a desarrollar. Una de ellas es el síndrome mielodisplásico. Los síndromes mielodisplásicos vienen a constituir como enfermedades preleucémicas, en la cual hay un incremento en el número de blastos, pero sin llegar a ser una leucemia que requiere de un 20% a más de blastos para ser considerada una leucemia. Entonces, un síndrome mielodisplásico involucra un incremento, pero menor al 20%. Existen también patologías como enfermedades hereditarias, como este síndrome, que también igual va a originar una disminución en la producción. Esta es una anemia aplásica, por ejemplo. Ustedes recordarán cuando hacían la histología, veíamos las trabéculas óseas a nivel del... Entre las trabéculas y trabéculas óseas teníamos a la médula ósea. La médula ósea, que ustedes recordarán, que en una persona adulta normalmente debería representar entre el 50 al 60% de toda la médula ósea. En este caso, casi toda la médula ósea, la mayor parte está conformada, ¿por qué? Por este tejido que es el tejido adiposo. 50% era médula ósea, 50% era grasa. En este caso, esta es una persona adulta y tiene 90% de grasa contra 10% menos de elementos formes en la médula ósea. Entonces esta persona que está teniendo este cuadro va a tener una pancitopenia. ¿Qué significa eso? Que hay una disminución de las tres series hematológicas. Va a tener anemia, va a tener leucopenia y va a tener plaquetopenia. ¿Por qué? Porque todas las series hematológicas están comprometidas. Habíamos hablado también de la anemia megaloblástica, que es una patología que es secundaria a una deficiencia de vitamina B12. ¿Okay? Cuando hay un déficit en la vitamina B12, el ácido fólico, en esta patología lo que sucede es que hay una hematopoiesis ineficaz. Entonces, mega, ¿no? Grande, blasto, por el aspecto primitivo de las células, todas las células en la médula ósea tienen un aspecto de ser células grandes, de tener una cromatina inmadura, producto de ¿qué? De esta deficiencia a nivel de la vitamina B12. Entonces, todos estos elementos sanguíneos se vuelven muy grandes, no maduran, o cuando maduran, miren, este es un neutrófilo o célula segmentada, normalmente máximo debería tener hasta 5 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, pero este tiene un sexto segmento. Entonces, producto de esta propia anemia plástica por esa deficiencia, los
leucocitos o los neutrófilos que van madurando son ineficientes, ineficaces y pueden sufrir estas alteraciones de hipersegmentación. Cuando hay una eliminación acelerada o una mayor destrucción, también va a haber un cuadro de leucopenia. ¿En qué caso? Por ejemplo, en enfermedades inmunitarias como el lupus eritematoso sistémico con el uso de fármacos. También igual, ustedes recordarán de que el vaso es el órgano hemocaterético por excelencia y por lo tanto si existe un secuestro esplénico de qué cosa, de hematíes y de plaquetas, también igual va a dar una disminución acelerada. También igual cuando hay una mayor utilización periférica, también igual en los cuadros infecciosos puede haber al final una mayor aceleración en la destrucción de los leucocitos y por lo tanto conllevarnos a una leucopenia. También igual existen algunas otras consecuencias de las infecciones neutropénicas. Cuando hay una neutropenia hay una disminución en las defensas. ¿Y eso qué va a originar? Va a originar que pueden haber lesiones a nivel de la cavidad oral, y a eso se conoce con el nombre de angina agranulocítica, que son menos frecuentes en la piel y otras mucosas. Van a haber mayor cantidad de infecciones micóticas. Normalmente la cándida, que puede ser un saprofito en la cavidad oral, se hace una enfermedad sistémica y puede originar naturalmente infecciones micóticas profundas, cándida y aspergillus, y las linfadenitis regionales. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? En general, el cuadro clínico es un malestar general, son síntomas completamente inespecíficos, puede haber fiebre, debilidad, fatigabilidad. Cuando hablamos de cifras menores a 500 neutrófilos por milímetro cúbico, esos cuadros son considerados cuadros graves. ¿Por qué? Porque pueden ser o pueden acarrear infecciones fulminantes. Naturalmente, el tratamiento en estos casos es la utilización de antibióticos de amplio espectro. La leucocitosis son el cuadro exactamente opuesto, donde hay un incremento en los leucocitos. Cuando hay incremento en los leucocitos, cuando hay mayor producción en la médula ósea. Los procesos infecciosos crónicos originan un mayor incremento de los leucocitos. Procesos paraneoplásicos, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin. ¿Por qué? Porque liberan, estas células neoplásicas pueden liberar factores de crecimiento que originan una mayor leucocitosis. También igual los trastornos mieloproliferativos, las neoplasias de la médula ósea. Por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, también igual independiente del factor de crecimiento. ¿Cuáles son las causas y mecanismos? Hay un aumento y liberación de las reservas medulares, ya sea por endotoxemia o por infección. Hay un descenso en la migración, o sea, no va a haber una marginación. Por ejemplo, en el caso de la liberación de catecolaminas, eso disminuye la migración de los leucocitos a nivel de la sangre. Hay un descenso en la extravasación hacia los tejidos por el uso, por ejemplo, de glucocorticoides. O sea, no hay una leucocitosis eficiente en este caso. Este es un cuadro resumen para que ustedes puedan visualizar cuáles son las diferentes causas de la leucocitosis con el leucocito específico. Por ejemplo, la neutrofílica en procesos infecciosos. Por ejemplo, la eosinofilia se va a dar en procesos alérgicos, en procesos parasitarios, voy a encontrarle una eosinofilia. La basofilia, que no es una patología muy frecuente, generalmente está asociada a enfermedades hematológicas, por ejemplo, en las enfermedades mieloproliferativas como la leucemia mieloide crónica. La monocitosis, ¿no? Eso es un cuadro que generalmente está asociado a procesos infecciosos crónicos, porque el monocito sale de la sangre y migra hacia los tejidos y se convierte en un histiocito, y eso generalmente se ve en los procesos infecciosos crónicos. Y las linfocitosis generalmente están acompañadas a procesos infecciosos virales. Este es el ganglio linfático, y simplemente para recordar cómo es la estructura y la histología del ganglio linfático. Ustedes recordarán de que el ganglio tenía una zona cortical y una zona medular y una zona del hilio del ganglio. En la zona cortical están los folículos linfoides, que son territorio de los linfocitos B.
la zona paracortical, que es la zona que está pegada a los folículos, que es territorio de los linfocitos T, y la zona medular es donde vienen a desencadenar todos los sinusoides. Este es el seno subcapsular que va a ir drenando hacia la región medular y sale por aquí el linfático eferente. Recordaremos además que habían varios linfáticos aferentes periféricos al ganglio linfático. Esta es la histología normal del ganglio. En un caso de una linfadenititis inespecífica, por ejemplo, una hiperplasia folicular, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque en el ganglio linfático yo voy a encontrar un incremento en los folículos linfoides y no solamente van a estar distribuidos en la región cortical, sino que estos folículos están además en la región medular. O sea, tanto expanden a nivel cortical como en la región medular. Esto es una linfadenitis folicular o una hiperplasia folicular reactiva inespecífica. Una linfadenitis sinusoidal, ¿no? Es también una linfadenitis inespecífica. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay una expansión del sinusoide del ganglio linfático. Mientras que dentro del grupo de las linfadenitis específicas voy a encontrar a los granulomas. Este es un granuloma típico de un ganglio linfático en el cual desde la parte central hacia la parte de afuera voy a encontrar ¿qué cosa? La necrosis de tipo gaseosa. Voy a encontrar aquí a los histiocitos epitelioides. Voy a encontrar a las células gigantes multinucleadas que pueden ser de tipo Langhans o cuerpo extraño. Los de cuerpo extraño, miren, los núcleos están distribuidos a diferente nivel, mientras que la de tipo Langhans hacen una semiluna, y por fuera, externamente, tengo ¿qué cosa? A la corona de linfocitos. Entonces, esta es una linfadenitis específica, producto de un proceso granulomatoso. Lo más probable en nuestro país es que sea de origen tuberculoso. Pero también existen otras linfadenitis, como por ejemplo las infecciones por estos parásitos intracelulares que se depositan en el citoplasma de los histocitos y que están dispuestos generalmente en grupos, que son las histoplasmosis. ¿Ok? Entonces hasta aquí básicamente hemos hecho un breve repaso de lo que son las patologías benignas, tanto las sanguíneas, las leucopenias como las leucocitosis, como las adenitis o patologías ganglionares específicas e inespecíficas. Vamos a desarrollar ahora propiamente lo que corresponde a lo que es linfomas y leucemias. ¿Ok? Vamos a empezar entonces primero con las neoplasias mieloides. Las neoplasias mieloides proceden de células hematopoyéticas madre, que es la célula mieloide que va a dar origen a los tres elementos, ¿no es cierto? Era a los elementos eritroides, a las células granulocíticas y a las células trombocíticas, los tres elementos hematológicos de la serie mieloide. Entonces voy a generar tres tipos de patologías. En principio voy a generar las leucemias, ¿ya? Que van a ser leucemias mieloides agudas. Voy a generar a los síndromes mielodisplásicos, que ya les había anticipado algo, y vamos a hablar un poco sobre las neoplasias mieloproliferativas. Neoplasias mieloproliferativas. Vamos a abarcar todas estas neoplasias brevemente. La mayoría de estas neoplasias, de las neoplasias hematológicas, son originadas porque existen alteraciones a nivel genético. Ustedes recordarán, ya les deben haber hecho la clase de neoplasias, ustedes recordarán que todas las células de nuestro organismo tienen un estado en el cual existen factores que promueven la división celular y otros que inhiben la división celular. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado todo lo que son los protoncogenes y por otro lado tenemos a los genes supresores de tumor. Esos son los que van a regular el ciclo celular y paralelamente a ellos existen otras células que funcionan como los controladores de que este ciclo celular se lleve a cabo. En una neoplasia hematológica lo que va a suceder es que se van a producir diferentes alteraciones genéticas en el desarrollo de estas células hematológicas. Una célula es más susceptible a sufrir una neoplasia cuanto mayor división o números de divisiones tiene.
Por eso es que ustedes recordarán que hablábamos de que las células, normalmente de acuerdo al número de divisiones celulares que tienen, las considerábamos como células lábiles, permanentes o estables. ¿Ok? Las células lábiles a las que pertenecen las células hematológicas son las que se dividen más frecuentemente y por lo tanto son más susceptibles de que en el desarrollo, en la proliferación normal de estas células, se induzcan alteraciones genéticas que van a originar una neoplasia. Entonces así tenemos que existen genes que se han mutado y han alterado a menudo la función esencial de esta célula. Tenemos a las oncoproteínas, que son aberraciones genéticas que bloquean la maduración normal. Así tenemos que, por ejemplo, los protooncogenes se activan a las células linfoides por errores que van a producir reordenamientos y diversificación del gen receptor del antígeno. Eso es lo que normalmente sucede en todas las neoplasias hematológicas. Existen además otros factores genéticos, como por ejemplo factores hereditarios, que por ejemplo en el caso de los pacientes con síndrome de Bloom, anemia de Fanconi o ataxia telangiectásica, estos pacientes también igual conllevan un mayor riesgo de desarrollar leucemias agudas. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones en los genes que están encargados en la reparación del DNA, ¿no? Ustedes recordarán que cuando una célula se está dividiendo y se produce una alteración, el gen P53, ¿qué cosa es lo que ordena? De que se inhiba la división celular, vienen los genes reparadores, reparan la alteración genética y la célula puede continuar dividiéndose. Y si no se puede reparar el defecto genético, ¿qué es lo que pasa? El P53 ordena que la célula entre en el mecanismo de apoptosis. Pero en estas células neoplásicas no pasa eso. En estas células neoplásicas no responden al gen P53. ¿Por qué? Porque el gen P53 puede estar mutado, puede estar alterado. Estos genes reparadores no cumplen su función, no reparan el defecto genético y por lo tanto son neoplasias que son susceptibles a sufrir múltiples mutaciones. Para que una neoplasia se desarrolle, se dice que una célula tumoral tiene que adquirir de 30 a más mutaciones. Así que no es el proceso de una sola cambio, una sola alteración, sino producto de varias alteraciones. También igual, cuando hablábamos de neoplasias, les deben haber explicado que las neoplasias se originan por factores externos ambientales además, ¿no es cierto? Existen factores químicos, como el tabaco, por ejemplo, que inducen alteraciones genéticas. Existen también igual mecanismos físicos, como la radiación, que inducen a neoplasias. Y de la misma forma tenemos agentes vivos, como los virus sobre todo, que originan también igual alteraciones o mutaciones. Así tenemos que, por ejemplo, en el caso de los linfomas, el HTLV1, que es un virus que induce la paraparesia espástica tropical, está asociado a un tipo de linfoma leucemia de células T del adulto. El virus de Epstein-Barr, que es un virus cosmopolita, también igual es un virus que está asociado a diferentes neoplasias. Miren, 30-40% de linfomas de Burkitt, alrededor del 50% de los linfomas de Hodgkin. Igual, existen también alteraciones a nivel de los linfocitos T, a nivel de los raros linfomas NK, ¿no? Otros virus, por ejemplo, como el herpes virus tipo 8, que es el responsable del sarcoma de Kaposi, también igual, el HHV8, que es un virus que es muy frecuente en pacientes con SIDA, está asociado a una variante de linfoma bastante raro, que son los linfomas B de fusión pleural. También igual, procesos crónicos, como por ejemplo el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, que es la única bacteria que es considerada una bacteria carcinogénica. ¿Por qué? Porque induce una gastritis que va a generar una respuesta inmune que sale de control y que va a originar, por ejemplo, un linfoma gástrico, además de los adenocarcinomas de estómago. Lo más frecuente es que induzca un linfoma gástrico de tipo MALT, un linfoma asociado a mucosa. También igual existen enteropatías sensibles al gluten, que están asociadas a algunas formas raras del linfoma intestinal. El VIH de por sí también, además de inducir naturalmente el SIDA, también igual el virus, el VIH,
también igual está asociado a algunas formas de linfoma. Por ejemplo, los linfomas en diversos órganos, principalmente el VIH está asociado a los linfomas cerebrales. Los linfomas cerebrales son bastante raros. A la inversa, si yo hago un diagnóstico como patólogo de un linfoma cerebral, debo sospechar que de repente es un paciente que tiene SIDA que no ha sido diagnosticado, que tiene HIV, mejor dicho. ¿Sí? Jóvenes. Existen otros factores iatrogénicos como la propia quimioterapia y la radioterapia, que son formas de tratamiento que se dan en oncología. También igual estos tratamientos pueden ser origen para leucemias, para linfomas. También igual ya hemos hablado del tabaco, que también igual es un factor de riesgo para el desarrollo de leucemias y linfomas. Miren, este es un cuadro que simplemente quiero que tengan una noción o una idea de lo que sucede cuando hay una alteración genética. Para que una célula inmadura, por ejemplo, acá este es un proeritroblasto, ¿ok? Que en las primeras láminas la veíamos como una célula inmadura. Para que este proeritroblasto llegue a un eritrocito, a una célula madura, tiene que ir ganando y perdiendo en la superficie celular una serie de CDs. Van ganando, van perdiendo, van ganando, van perdiendo, y eso es lo que va regulando o va controlando el proceso de desarrollo o maduración de este proeritroblasto hasta convertirse en un eritrocito. Lo mismo va a pasar con los linfocitos, lo mismo va a pasar con todas las otras células de las series hematológicas. Joven, deja el celular, no presta atención. Y así va a pasar exactamente lo mismo con los monoblastos hasta que se conviertan a macrófagos, lo mismo va a pasar con los mieloblastos hasta que se convierten en neutrófilos, igualito va a pasar con los megacariocitos hasta que se conviertan en plaquetas. Todas estas células hematológicas expresan proteínas en la superficie y estas proteínas son las que van a ir guiando la maduración de estos elementos, formas. ¿Qué es lo que sucede en una neoplasia? Lo que sucede en una neoplasia es que cuando se produce una alteración de uno de estos CDs, simplemente esta célula ya no progresa en la maduración, sino que se queda estancada en esa etapa. El monoblasto ya no progresa hasta macrófago, se queda estancado en esta etapa. El mieloblasto se queda estancado aquí, ya no progresa, y así sucesivamente con cada una de estas células, producto de que estos CDs se han alterado. Y así es como se va a originar las diferentes neoplasias hematológicas, sean estas linfoides o sean estas mieloides en general. Aprendamos algunas definiciones. La expansión clonal de los blastos en la médula ósea y sangre de otros tejidos es lo que origina las neoplasias hematológicas. Lo normal es que yo debo tener entre 3 a 5% de células blásticas en un recuento de médula ósea. Así como se recuenta un hemograma, los hematólogos hacen un recuento en la médula ósea. Lo normal es encontrar o tener de 3 a 5% de blastos en un recuento hematológico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en las diferentes neoplasias hematológicas? Pueden haber incrementos leves, pueden haber incrementos marcados o severos, y eso es lo que va a marcar las diferentes neoplasias hematológicas. Así tenemos, por ejemplo, que en el caso de las leucemias existía antiguamente una clasificación que para mí es bastante práctico porque definitivamente es sencillo grabarse estos nombrecitos y de esa manera clasificar a las leucemias. Las leucemias antiguamente se clasificaban así, de la M0 a la M7, donde la M0 era mínimamente diferenciada y la M7 la megacariocítica, eritroleucemia, monocítica, mielomonocítica, promielocítica, era bastante sencillo. Esta clasificación ya quedó completamente en desuso, porque ahora todas las clasificaciones son, miren, anormalidades hematológicas a nivel genético. O sea, uno tiene que estudiar la genética de la leucemia para que las pueda clasificar. Leucemia mieloide aguda con anormalidades genéticas recurrentes, existen 9 entidades que agrupan a esto.
leucemia mieloide aguda con cambios relacionados a mielodisplasia, leucemia mieloide aguda NOS, 9 entidades, y así sucesivamente. En realidad, la clasificación hematológica es molecular, es genética. El diagnóstico se hace en base a un cuadro clínico, a una morfología citológica, a un inmunofenotipo a través de la citometría de flujo. ¿Qué características tiene una leucemia? Los pacientes, obviamente, tienen síntomas que están relacionados a la disminución de la serie hematológica. Es mejor que lo tratemos de entender más que aprendérmelo de memoria. Tratémoslo de entender. Si la médula ósea, que es la fábrica, está alterada, entonces todos los síntomas van a ser derivados de esa afectación. Entonces yo tengo que, por ejemplo, si va a haber una disminución de la serie roja, obviamente va a haber anemia. Si va a haber una disminución de la serie mieloide, va a haber obviamente una neutropenia. Y si va a haber una disminución de los megacariocitos, va a haber una trombocitopenia. Y por lo tanto, toda la sintomatología va a estar derivada de esto. Si yo tengo anemia, voy a tener cansancio. Si yo tengo neutropenia, voy a tener fiebre. Si yo tengo trombocitopenia, va a haber hemorragias. Van a haber hemorragias, van a haber infecciones frecuentes por la neutropenia. O sea, todo está relacionado con la disminución de alguna de las series hematológicas. La citomorfología, que significa que el hematólogo hace un aspirado de la médula ósea y hace una lectura. Esto es así, se hace una extendido en una lámina como si fuera un hemograma. Viene el hematólogo y hace una lectura de este aspirado de médula ósea. Y ahí va a evaluar la celularidad, las características de la serie mieloide, etcétera, y hace un recuento que es lo más importante. Para hacer un diagnóstico de leucemia mieloide aguda, yo necesito un valor mayor o igual al 20% de blastos mieloides. Por definición, leucemia mieloide aguda es mayor o igual al 20% de blastos en médula ósea. Así de simple y sencillo. También igual el hematólogo hace una serie de coloraciones, hace unas citoquímicas con mieloperoxidasa, positivo o negativo. Lo cierto es que con este sistema él llega a clasificar. Pero ya hemos visto que esto ya avanzó. Lo moderno es utilizar estos equipos. Este es un citómetro de flujo que utiliza un láser y simplemente por capilaridad todos los elementos de la médula ósea pasan por este tubito y este lector láser los lee. ¿Qué cosa mira? Tamaño y granularidad, y en función de eso hace una clasificación de las leucemias. Empieza a correr los diferentes CDs que hay en la superficie y de esa manera establece que si es una leucemia mieloide del linaje B, del linaje T. ¿Por qué? Porque detecta que la superficie de estas células está expresando, de la célula tumoral, está expresando los CDs que les había mostrado yo, que normalmente lo expresan las células. Cuando la célula se estanca en un estadio, sigue expresando el CD del cual él se originó. Entonces simplemente lo que hace el equipo es detecta ese CD y dice, esta es una leucemia del linaje B, del linaje T, de células precursoras porque tiene TDT, de megacarioblasto porque tiene CD41, de células mieloides porque tiene el CD3, el CD15 y el MPO. Entonces simplemente el equipo va detectando y el oncólogo va interpretando qué marcador se expresa en la superficie y de esa manera se establece la clasificación. Eso es lo que se hacía antiguamente, se hace el extendido y se lee, todavía se sigue haciendo porque hay que corroborar. El equipo hay que contrastarlo con lo que el hematólogo encuentra en el extendido de sangre periférica. Así es como se ven los blastos en sangre periférica. Es más, ustedes mismos cuando estén, por ejemplo, en su serum, en una emergencia, pueden agarrar y cuando les llega un muchacho con anemia, con evidente sangrado de mucosas, una de las posibilidades es que tenga una leucemia. Le piden un simple hemograma y en el hemograma muchas veces los elementos de la médula ósea son tantos en la médula que ya no caben y empiezan a salir a la sangre periférica. Entonces, cuando ustedes reciban un hemograma, a veces en el hemograma dice
se han detectado blastos en sangre en el hemograma. Entonces ustedes automáticamente dicen, para que ya haya blastos en la sangre periférica, significa que la médula ósea está repleta de blastos. Este muchacho tiene una leucemia, es una emergencia hematológica y hay que inmediatamente derivarlo a un centro oncológico para que reciba el soporte que necesita. Así que hasta un simple hemograma, cuando hay demasiados blastos, salen al hemograma y ustedes lo pueden detectar. Ok, también igual los hematólogos, de acuerdo a las translocaciones que pueden existir, por ejemplo acá hay una leucemia mieloide aguda que puede tener una translocación 821 o una inversión del cromosoma 16, dicen que es de buen pronóstico. Las leucemias mieloides agudas que se han originado a partir de síndromes de mielodisplásicos, o sea, mejor dicho, un síndrome mielodisplásico que progresó a leucemia mieloide aguda porque progresa, es de mal pronóstico, por ejemplo. Entonces, hay criterios para catalogar qué neoplasia es de mejor o de peor pronóstico. Ok, ahora vamos a hablar sobre los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades hematológicas que producen también igual alteraciones a nivel de las células hematológicas, pero miren, lo más importante, que inducen un incremento en los blastos, pero es menor al 20%. O sea, quiere decir que yo tengo más del 5%, pero tengo menos del 20%. Ese es un síndrome mielodisplásico, ¿ya?, que generalmente ocurre en personas adultos mayores, la media es 70 años de edad. Clínicamente está relacionado a la citopenia. Si hay anemia, pues obviamente, si hay una eritropoiesis inefectiva, pues obviamente la anemia es lo que va a resaltar en estos pacientes. De hecho, ustedes ven a una persona mayor que les llega a la consulta y lo ven con anemia, y ustedes dicen, la anemia debe ser, ¿de qué causa? Debe ser generalmente por falta de ingesta, es una persona mayor. Entonces la anemia puede ser explicada fácilmente en una persona adulta. De hecho, si ustedes agarran y hacen un dosaje de ácido fólico, van a encontrar que la B12 en estos casos de síndrome mielodisplásico también está disminuida. De hecho, el diagnóstico diferencial de estos síndromes mielodisplásicos que generalmente atacan a las personas mayores es anemia megaloblástica. La mayoría dice, es una anemia megaloblástica, le falta ácido fólico, le doy ácido fólico. Le empiezan a dar, le empiezan a dar, le empiezan a dar. Acuérdense que para repletar los depósitos de vitamina B12, eso no se hace en un periodo corto, se requiere de meses de tratamiento. Entonces estos pacientes, lamentablemente, muchos de ellos, a nadie se le ocurre que puede tener un síndrome mielodisplásico y lo tienen al viejito meses y meses en el tratamiento del ácido fólico por su supuesta anemia megaloblástica, y total que pasan los meses y el viejito no mejora. Hasta que a alguien por ahí se le prende el foco, hacen el aspirado de médula ósea y sucede que tiene más del 5% de blastos. Y ahí es cuando recién hacemos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Esta es la clasificación. Miren, son varios subtipos ¿cómo se llama?, de síndrome mielodisplásico. Van desde la anemia refractaria, neutropenia refractaria, hasta las síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos, por ejemplo. Estos que son con exceso de blastos son los de peor pronóstico. Eso es cuando está muy pegado al 20%, o sea, estamos hablando de pacientes que tienen 15% de blastos, 18% de blastos. Esos son pacientes que tienen exceso de blastos, están un paso a la leucemia mieloide, que lo más probable es que en corto tiempo va a progresar, y esos pacientes, como ya vimos, son de peor pronóstico. ¿Ok? Entonces, igual, síndrome mielodiplásicos, morfología, está basado en el recuento de los blastos en 500 células. Hay diseritropoiesis, disgranulopoiesis y dismegacariocitopoiesis. O sea, hay una maduración alterada de todos los elementos sanguíneos. Y así se ve la médula ósea. Es una persona mayor. Hemos visto que la media es 60 a 70 años. ¿Cómo es la celularidad en el anciano? ¿Normal? ¿Disminuida o incrementada? Disminuida, ¿no es cierto? Disminuida. Normalmente en una persona anciana, yo espero que el porcentaje de elementos formes versus a la grasa sea 20%,
30%. Eso es lo normal en una persona adulta. Totalmente diferente a un niño. Un niño la celularidad es alta, 80, 90%, y casi todos los huesos están produciendo médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que veo en esta morfología? Veo que casi es 50%, 60% respecto a la grasa. Para una persona anciana eso no es normal. De ahí empiezo a analizar los diferentes elementos y veo que son células grandes, hipersegmentadas, como ya les mencioné. Entonces presentan todas las alteraciones típicas de un síndrome mielodisplásico. Pero lo más importante, hago el recuento de blastos y hay más del 5%, menos del 20%. Existen factores pronósticos que también igual están relacionados a alteraciones genéticas. Existen síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. ¿Ya? De alto riesgo. Ok, ya hemos visto entonces las leucemias agudas, hemos visto los síndromes mielodisplásicos. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de las neoplasias mieloproliferativas. Este es el nombre actual de las neoplasias mieloproliferativas. Las neoplasias hematológicas jóvenes son las neoplasias que más rápidamente van cambiando por las alteraciones genéticas que ellas presentan. La última clasificación es la del año pasado, y esa es de hace 3 años atrás, o sea, en 3-4 años cambia eso. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de patologías? También igual existe una alteración clonal de la célula hematopoyética stem cell. Pero, en este caso, pueden haber proliferaciones en la médula ósea de uno de los elementos mieloides, ¿ya? Pero el recuento de blastos en la médula ósea puede ser normal. Puede ser normal. Entonces también igual son enfermedades del adulto que generalmente coge entre la 5ª, 7ª década de la vida. Por suerte tiene baja incidencia en el mundo. La patogénesis es anormalidades en la célula stem cell, o sea, la célula madre, la célula totipotencial. Hay una activación de la tirosina quinasa que es frecuente, hay una hematopoiesis inefectiva, y esto es lo más importante, hay mielofibrosis. 10 a 19% de blando de sangre periférica cuando el proceso está acelerado, cuando va a progresar a una leucemia. Pero estos casos pueden tener el recuento de blastos en sangre inclusive normal. El más frecuente de estos síndromes mieloproliferativos es la leucemia mieloide crónica. Es la primera entidad hematológica que se diagnosticó gracias a que se identificó una translocación, que es la translocación del gen del cromosoma de Filadelfia, que es la translocación BCR-ABL. Existen otras patologías dentro de esta enfermedad, por supuesto. Existe la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria. Esta entidad, por ejemplo, como su nombre lo indica, la médula se llega a fibrosar, ¿no? Trombocitomenia esencial, leucemia eosinofílica crónica, la mastocitosis y las neoplasias mieloproliferativas no clasificables. Estas neoplasias se originan por alteraciones a nivel de la célula madre. La enfermedad primaria es en el adulto, como hemos mencionado. Existen alteraciones cromosómicas características, como ya les mencioné. El cromosoma Filadelfia, por ejemplo, es lo característico para la leucemia mieloide crónica, ¿no? La morfología es la celularidad. Miren, las células van al 100%, hay precursores granulocíticos, hay megacariocitos displásicos, los eosinófilos están incrementados. Y ustedes recordarán que habíamos hablado de que existe en esta leucemia mieloide crónica, también existe la presencia de los basófilos que están incrementados. Entonces hay histiocitos azules marinos, que son los basófilos, la pseudo-Gaucher, pueden haber fibrosis medular y hay una leucocitosis marcada. El cuadro clínico, anemia, cansancio y debilidad, todo producto de la anemia que hay en este caso. Puede haber una esplenomegalia, puede haber este caso, puede presentar, miren, entre 6 a 12 meses puede presentar una crisis blástica. O sea, lo que empieza como una alteración de la célula stem cell, finalmente puede progresar en algunos casos a una leucemia aguda. ¿Ya está? Aquí está un cuadro resumen de las diferentes entidades hematológicas con su celularidad, con el recuento de blastos,
con la maduración. Los síndromes mielodisplasicos menos de 20, la leucemia mayor de 20, y estos síndromes mieloproliferativos pueden ir desde cifras normales hasta, miren, de normal a ligeramente incrementado menor del 10% de blastos. Igual, otras características de este tipo de síndromes. Entonces, hasta aquí hemos estudiado las patologías que involucran a la médula ósea. Hemos hablado de las leucemias agudas, de los síndromes mielodisplásicos y hemos acabado con las mieloproliferativas, donde están todas estas patologías que tienen enfermedades crónicas. Ahora vamos a abocarnos básicamente a los linfomas, o sea, a la patología del ganglio linfático. Los linfomas son tumores que van a originarse a partir de los linfocitos. Los linfocitos sabemos que son del linaje B, del linaje T, también hay linfomas del linaje NK, por si acaso. Estos linfomas en general se van a dividir en dos grandes grupos, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Todos los linfomas en general se van a dividir en dos grandes grupos, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son los que son del linaje B o del linaje T. Los linfomas de Hodgkin no, tienen una clasificación completamente diferente. El diagnóstico está basado en la clínica, en la inmunohistoquímica, en la patología y también igual en la genética molecular. Por suerte, con los tres primeros, o sea, con el examen histológico y la inmunohistoquímica, yo puedo clasificar el 95% a más de los linfomas. Un pequeño porcentaje de linfomas va a requerir del estudio genético para poder clasificarlo. O sea, aquí es diferente de las leucemias. Y hemos visto que todas las de la médula ósea sí requieren un estudio genético. En los linfomas con la inmunohistoquímica nos podemos ayudar. Tenemos que recordar un poco en cuanto al sistema inmune. El sistema inmune, obviamente, cuando hay un linfoma se va a ver alterado. Recordemos que los linfomas pueden ser del linaje B y del linaje T cuando son los linfomas no Hodgkin, ¿no? Así que vamos a ir a desarrollar cada uno de ellos. Linfomas no Hodgkin del linaje B. Es una proliferación clonal de células B en los diversos estadios de maduración. Representan el 90%, o sea, los linfomas de linaje B no Hodgkin representan el 90% a nivel mundial. Existen 4% de casos nuevos cada año. Existen los factores de riesgo, son anormalidades en el sistema inmune y los virus, la inmunodeficiencia y enfermedades autoinmunes. Todo esto constituye los factores de riesgo para el desarrollo de linfomas de linaje B. Recordemos un poco. Los linfocitos, se originaban en la médula ósea, ¿no es cierto? Ahí los linfocitos B completaban su maduración, salen de la médula ósea y van a ir a colonizar al ganglio linfático. Al ganglio linfático van a ir pasando por el centro germinal en el caso de los linfocitos B. Pero también los linfocitos B, al igual que los hematológicos, van ganando y perdiendo antígenos en la superficie. Entonces, cuando se produce un linfoma, se produce una alteración específica en un punto en la maduración. Por ejemplo, aquí, este PRO-B, o sea, el linfoblasto del linaje B, altera el DDT y se queda estancado aquí. Entonces, este linfoma va a expresar este marcador TDT y entonces este es un linfoma de linaje B, pero como es muy inmaduro, es un linfoma linfoblástico. Y así se puede quedar estancado acá, acá, acá y acá. Entonces, por ejemplo, cuando ya llego al final, un mieloma múltiple es el producto de la alteración de una célula plasmática. ¿Quién era la célula plasmática? La que producía las inmunoglobulinas. Entonces, cuando se produce una alteración en el proceso de maduración, el linfocito se queda estancado. Y cuando se queda estancado, da origen a los diferentes linfomas. Si se queda estancado en la médula ósea cuando está joven, linfoma linfoblástico. Cuando va saliendo, linfoma de linfocitos pequeños. Cuando ya completó totalmente su maduración, mieloma múltiple. Cuando está a nivel del centro germinal, linfoma folicular.
Cuando sale también igual el linfoma difuso de células grandes B, y así sucesivamente. Los agentes etiológicos ya hemos visto que pueden ser virales, por ejemplo el Epstein-Barr ya hemos visto que es responsable de los linfomas de Burkitt, también igual puede ser responsable de algunas formas de linfoma. Aquí están los diferentes linfomas. Bacterias como el Helicobacter pylori también igual originan linfomas a nivel del estómago, por ejemplo el linfoma mal. Existen otras bacterias también. Factores ambientales, herbicidas, pesticidas, ¿no? Toda la gente que trabaja en el campo con los pesticidas es gente que está inhalando carcinogénicos que le puede originar alguna forma de linfoma. El virus de Epstein-Barr es uno de los virus más cosmopolita y es uno de los virus que más tipo de neoplasia se origina. Miren, origina el linfoma de Burkitt, origina el linfoma de células B del inmunosuprimido, linfoma de Hodgkin e inclusive carcinoma nasofaringeo, todos derivados del Epstein-Barr virus. Y aquí está lo que le mencionaba, la genética, donde tenemos que protooncogenes normales sufren alteraciones como translocaciones y van a dar origen a determinados tipos de linfoma. Por ejemplo, el CEMIC está asociado al linfoma de Burkitt, el BSLC está asociado al linfoma difuso de células grandes B, que son los más frecuentes. Neoplasias de células B precursoras, cuando está recién empezando a madurar los linfomas linfoblásticos que tienen alteración del TDT que les había mencionado. Y miren, la clasificación de los linfomas B maduro involucra 29 entidades. Aquí están enumeradas algunas, pero son en total 29 entidades que involucran los linfomas B. No nos vamos a detener en eso. La clínica, adenopatías no dolorosas. Ojo, si yo tengo ganglios que duelen, lo más probable es que sea infeccioso. Si yo tengo un ganglio que no duele, lo más probable es que sea tumoral, oncológico. La incidencia, más o menos entre 10 a 12% de los linfomas no Hodgkin. Epidemiología más frecuente naturalmente en los adultos. Los linfocitos B es una cosa similar. Los linfocitos B se originaban en la médula ósea, de ahí migraban al timo para completar su maduración, y del timo salían y migraban y colonizaban el ganglio linfático en la zona paracortical. Igual jóvenes, como en los linfomas B, como en las leucemias, igual todo este proceso involucra que hay grupos de CDs que están regulando este proceso de maduración. Cuando se sucede una alteración en algún nivel, en algún punto, el linfoma se queda estancado a ese nivel y de la misma forma va a dar origen a los diferentes linfomas. En el lado de los linfomas B es también igual una clasificación bien amplia. Habíamos hablado que el HTLV1, que es el responsable del linfoma de leucemia células del adulto, es un virus que produce en las zonas tropicales paraparesia espástica tropical. Los procesos iatrogénicos también son importantes. Aquí hay un ejemplo de una translocación del gen ALK, la translocación 2.5, que da una forma de linfoma. Y también igual como en las etapas iniciales para los linfocitos T, para los linfocitos B, los linfocitos T también pueden sufrir una alteración en una etapa temprana y dar origen a los linfomas leucemias linfoblásticas. Miren, aquí están algunas de las formas de linfoma T, son 18 entidades. Miren ustedes que también igual hay variantes de linfomas NK. Estos linfomas T son más agresivos que los linfomas B, generalmente están en estadios más avanzados. Vamos a repasar muy brevemente algunas formas de linfoma, los más frecuentes rápidamente para tener alguna idea. El diagnóstico se hace con el examen clínico, yo palpo las adenopatías, hay que hacer exámenes en sangre, de estudios radiológicos, hay que hacer una biopsia del ganglio y al ganglio hay que hacerle, por lo tanto, estudios de inmunistoquímica. Esta es la biopsia del ganglio, este es un linfoma folicular y este es un linfoma difuso. El folicular hace folículos como los folículos del ganglio linfático. En el difuso se ha perdido estos folículos. Linfomas de linfocitos grandes, linfomas de linfocitos pequeños. Con este cuadro de 4 entradas, folicular, difuso, grande, pequeño, yo con inmunistoquímica puedo clasificar los diferentes tipos de linfoma. ¿Haciendo uso de qué? De la inmunistoquímica. ¿Qué es la inmunistoquímica? Es una reacción antígeno-anticuerpo en el cual yo trato, a partir de un anticuerpo que yo conozco, por ejemplo el CD8
vamos a suponer, por mencionar un nombre, de CD8. Yo tengo el anticuerpo CD8. Entonces yo voy a buscar el antígeno. ¿Dónde? En la célula tumoral. Entonces, origino la reacción antígeno-anticuerpo entre el tejido y mi marcador. Si mi célula tumoral expresa el CD8, se va a pintar, y se pinta de color marrón, porque el cromógeno es el mismo para todos. Entonces, si mi célula tumoral pinta para CD8, quiere decir que esta célula tumoral expresa en la superficie CD8. Así es como el patólogo la diagnostica. Así es como el patólogo la diagnostica. ¿Ya? Esta es la inmunistoquímica, la reacción antígeno-anticuerpo, así es como se ve en la célula tumoral, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo, así es como se ve de color marrón. Aquí están todos los diferentes paneles de inmunistoquímica, entonces yo más o menos, por la morfología, tengo que más o menos tratar de orientar, le hago el marcador de inmunistoquímica y veo si es positivo o negativo, y en función de que si es positivo o negativo a estos marcadores, lo clasifico en linfoma difuso de células grandes B, leucemia linfática crónica, etc., los diferentes marcadores. ¿Puedo utilizar la citometría de flujo? También puedo utilizar la citometría de flujo con el mismo principio que para las leucemias, exactamente igual. ¿Puedo utilizar otra tecnología? La parte molecular, claro, puedo utilizar microarrays que me van a servir para clasificar, me van a servir también igual para hacer farmacogenómica, o sea, para ver si el tumor es sensible o no a algún tipo de terapia que yo le quiera dar. Linfoma de Hodgkin, grupos pronósticos, existen los linfomas de bajo y alto riesgo. Obviamente los linfomas de bajo riesgo son linfomas más indolentes, van creciendo más lentamente. Los de alto riesgo crecen rápidamente, demasiado rápidamente. La respuesta al tratamiento, ¿cómo es? Yo le doy una droga a un paciente y los de bajo riesgo casi no me responden. ¿Por qué casi no me responden? Porque la quimioterapia o la terapia blanco ataca a la célula que está en mayor proliferación. Los linfomas de bajo grado avanzan lentamente, por eso son de bajo grado. Los de alto grado más bien avanzan rápidamente. Entonces la quimioterapia ahí sí me funciona bien. Rápidamente el tumor disminuye de tamaño. Pero ojo, ¿por qué eso no suena contradictorio con decir bajo y alto riesgo? No, porque los de alto riesgo tienden a hacerse resistentes al tratamiento, rápidamente en el corto plazo recurre la enfermedad y el paciente muere con su linfoma. Mientras que el de bajo grado no me responde, o va respondiendo pero muy lentamente, pero la enfermedad avanza lentamente y en el tiempo el paciente puede sobrevivir más tiempo que el que un alto grado. Entonces, así tenemos que existen linfomas indolentes, generalmente los linfomas foliculares, los linfoplasmocíticos, generalmente esos son linfomas de bajo grado. Los moderadamente agresivos tenemos a los linfomas prolinfocíticos, linfoma folicular de grado 3, los altamente agresivos, linfoma difuso de células grandes B y los linfomas NK. Los NK, los T y los difusos de células grandes B son agresivos. Y los que son altamente agresivos, linfoma de Burkitt. Linfoma de Burkitt, que tiene su presentación endémica, es ese fosito del negrito que aparece con un cuello así casi que pareciera que no tiene cuello porque todo el linfoma está en el cuello. Son endémicos en países del África donde la enfermedad por Epstein-Barr virus es bastante prevalente. Y aquí un poco la descripción de cada uno de los linfomas. El linfoma folicular, qué características tiene, expresa BCL2, BCL6, hay una translocación 14-18 que es lo más frecuente, generalmente se da en adultos. Los linfomas difusos son las grandes B, es el linfoma más frecuente, es un linfoma que puede ser de tipo centrogerminal o no centrogerminal. También igual se produce por una alteración genética de la translocación del 14-18 como reordenamiento del BCL6, se presenta como una masa de crecimiento rápido, así se ve este linfoma, muy agresivo. Y este es el linfoma de Burkitt, miren ganglios pero fácil de visualizar. Existe una translocación del gen CMYC, que es la translocación 822, asociada a Epstein-Barr virus, y tiene presentaciones extraganglionales. De hecho, a veces estos pobres niños africanos vienen con el abdomen distendido. No es así, es la masa tumoral que está en la cavidad abdominal. Y este es el aspecto que tiene el linfoma desde el punto de vista histológico. El mieloma o plasmocitoma es una proliferación de las células plasmáticas, ataca a todos los huesos, induce fracturas patológicas. Miren acá, este hueso está completamente descalcificado y uno encuentra en la médula ósea gran cantidad de células plasmáticas. Eso también puede originar patologías a nivel
renal puede inducir amiloidosis secundaria al mieloma, ¿no? Y para el diagnóstico de mieloma existen criterios mayores y criterios menores. ¿Cuál es el criterio mayor? En la médula ósea encontrar más de 30% de plasmocitos. Y en suero la IgG y en orina los valores estos mayor a 3.5 de IgG o mayor de 2 gramos para la IgA son criterios. Existen criterios menores cuando encuentro una plasmocitosis entre 10 a 30, componente M, y cuando encuentro menor del 50% del normal de los valores que antes les había mencionado para IgG y IgM. Los linfomas T periféricos, que son muy agresivos, expresan estos marcadores. Hay ganglios por todos lados, generalmente están acompañados de eosinofilia. Estos pacientes tienen generalmente prurito. Un linfoma que origine mucho prurito en el paciente, ojo, puede ser un linfoma del linaje T. Estos linfomas son más agresivos. Y este linfoma anaplásico son CD30 positivos, y acá insisto con el CD30 positivo porque este marcador coexpresa también para la célula de Hodgkin, para la célula red stem. O sea que los Hodgkin, igual que esta forma de linfoma no Hodgkin, expresan el mismo marcador, pero son entidades completamente diferentes. Este linfoma se caracteriza porque tiene translocación 2.5, que es el reordenamiento de la LK. Se puede presentar en niños, en adultos jóvenes, y puede tener un compromiso extraganglionar. La micosis fungoide, el síndrome de Sézary, es un linfoma cutáneo. Antes, como es un linfoma cutáneo, se caracteriza por unas placas que dan en la piel, semejando una infección micótica en la piel. Y es por eso que se adoptó el nombre de micosis fungoide. Pero en realidad no es una micosis de una infección micótica, sino es una forma de linfoma. Pero ya se quedó con ese término acuñado así, y se caracteriza por eso, ¿no? Hay una alteración, es un linfoma T que ataca al CD3 y al CD8, generalmente se da en adultos, son manchas cutáneas en placas, nódulos eritematosos generalizados. Y el síndrome de Sézary simplemente es la micosis fungoide cuando se hace sistémica a nivel de la sangre. Compromete la médula ósea y uno lo puede encontrar en la sangre, y en la sangre tiene este aspecto medio cerebroide del linfocito. Esto es bastante característico, y con esto, sin necesidad de inmunistoquímica de nada, la gente hace un diagnóstico simplemente con una buena lectura de sangre periférica de una micosis fungoide síndrome de Sézary. Los linfomas de Hodgkin, que es el otro extremo, ya hemos terminado con los linfomas no Hodgkin, que son del linaje B y del linaje T, ya los hemos visto su clasificación, su clínica, etc. Ahora vienen los linfomas de Hodgkin, ¿no? Estos linfomas de Hodgkin usualmente también igual comprometen ganglios cervicales, se dan en pacientes, es bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que se da en adultos jóvenes y en gente mayor. O sea, 2 picos hay para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Puede ser en adultos jóvenes o en mayores. El fondo neoplásico es un fondo mixto, y la incidencia es 30% de todos los linfomas, o sea, el 70% son los no Hodgkin, ¿no? Esta es la clasificación: predominancia linfocítica y el clásico. El clásico está dividido en estos 4 tipos. Y esta es la célula diagnóstica. Es la célula de Ritt-Stemmer, que es una célula binucleada, es una célula grande que mide entre 20 y 50 micras. Tiene un citoplasma acidófilo o anfófilo, es bilobulado, la membrana nuclear es gruesa, tiene un nucleolo, este es el nucleolo prominente, núcleo y el citoplasma de la célula. Y esta célula, lo curioso de esta célula es que expresa marcadores, esta célula expresa marcadores de diferentes células, por eso que esta célula tumoral no se sabe de dónde se origina. Esta célula de Ritt-Stemmer no se sabe de dónde se origina, no se sabe si es un linfocito, no se sabe si es un plasmocito, no se sabe si es un histiocito, no se sabe si es un neutrófilo, un megacariocito, no se sabe qué célula es. Es una célula tumoral que representa apenas el 1% de un ganglio linfático tumoral. O sea, es una célula bien interesante. Por eso le ponen acá, porque expresa diferentes marcadores, por eso que ponen aquí en interrogante cuál de estas células es la tumoral, ¿no?
se caracteriza porque expresa CD15, pero miren, el CD30 en el 90% de los casos, y el Epstein-Barr virus en 50% de los casos. Algún grupo de estos tumores, en 20%, pueden ser CD20 positivos, y hay que tener cuidado porque no hay que pensar por eso de que son linfomas de linaje B. No, esto es simplemente porque estas células tumorales, en un 20% de casos, puede expresar este marcador. Y ahí está la célula de Hodgkin con sus variantes. Y esta es la patología. Estos son sus diferentes subtipos y las características clínico-patológicas. Todos los linfomas se van a estadiar, en base a la clasificación de Ann Arbor en 4 estadios. Estadio 1, estadio 2, 3 y 4. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de si está afectado una sola región ganglionar o ambas regiones ganglionares, o sea, el cuello de un lado, el cuello de ambos lados, el cuello más el hígado, el cuello más los ganglios mediastinales por encima del diafragma, no, el cuello más los ganglios a nivel mesentérico por debajo del diafragma, todo eso va a establecer un estadio, ¿okay? Dependiendo del nivel de compromiso. Este es un cuadro para ver las diferencias, importante, para ver las diferencias entre lo que es un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, ¿no? ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos entre una y otra? ¿No? Este, por ejemplo, ¿no? Localización más frecuente en el grupo axial, o sea, en la línea media. En cambio, este es más frecuente en múltiples ganglios periféricos, por ejemplo. Tratamiento, ya esos tratamientos ya a la actualidad ya han cambiado un montón. Lo clásico es el CHOP, radioterapia en algunos casos, sobre todo para el caso de los mielomas. El CHOP es un tratamiento clásico de quimioterapia, pero ahora ya existen drogas que se llaman drogas blanco. ¿Qué significa eso? Que se ha podido desarrollar una droga que ataca puntual y específicamente a la translocación que tiene el tumor. Son drogas muy caras, no todos los pacientes lo pueden pagar, pero va y ataca la translocación específica, o sea, es más específico. La quimioterapia ataca a todas las células que están en alta proliferación. Por eso que al paciente se le cae el pelo, se le, empieza a experimentar vómitos, etcétera, porque la quimioterapia ataca a todas las células, buenas o malas, que están en alta proliferación celular. Como la piel, como el tracto gastrointestinal pertenece también al grupo de células lábiles, entonces también se van a ver afectados esos tejidos, ¿ok? Pero, ahora estas otras drogas no, atacan puntual y específicamente a la translocación. Ese es mejor, más caro, pero también igual no todo es 100%. Siempre hay un porcentaje de casos que no responden, son tratamientos caros, pero todos los pacientes lo pueden cubrir. ¿Ok? Creo que ya con eso ya había acabado el pronóstico, hay que determinar el tamaño del tumor, etcétera, y con eso determinar el estadio. Bueno, jóvenes, con eso he terminado la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, no, la clase ya está colgada, así que ya lo pueden visualizar. Dígame. Doctor, los marcadores que están para cada uno, es importante aprenderlos para la hora del examen, porque algunos marcadores que son importantes grabárselos, ¿no? Los que son clásicos para los linajes B y clásicos para el linaje T, ¿no? O sea, el CD20 es clásico para los linfocitos B, CD3 es 4, 8 es clásico para el linfocito C. Eso es algo mínimo que todos tenemos que grabarnos, porque si en un momento yo tengo un paciente con un linfoma, lo voy a tener que interpretar, entonces es importante que lo tratemos de memorizar. No voy a pedirles pues como un 30 para un Hodgkin, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, eso podría ser. Pero no es que les voy a preguntar pues, el CD7, el CD15, cosas que no son poco prácticas en todo caso. Algo que es muy práctico, es lo que a mí me interesa que se quede con ustedes. ¿Ok? Listo, gracias.